Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecieron hoy? En victoria total. Eso veremos ahora. Qué bendición poder estar en este momento, en este lugar. El Señor me da el honor de poder predicar de su palabra. Es un honor muy grande. Y quiero pedirles que dispongan sus corazones porque Dios va a traer respuestas a sus vidas. Qué bendición poder tener entendimiento, ¿verdad? De cosas que Él pudiera querer estar trabajando, que pudiera querer hacer o que pueda estar haciendo y no entendemos lo que está ocurriendo. Y poder comprender, poder ver que siempre hay un propósito porque todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. Pero cuando no vemos, no sabemos lo que Dios está haciendo, entonces podemos estar malinterpretando, podemos estar culpando a otra persona o a otra situación. Entonces, dígale al que está al lado suyo, abre tus oídos espirituales, porque el Señor va a hablar a tu corazón en esta mañana. Yo aprendí hace mucho tiempo en Dunklen. Y esto me lo enseñó Brother Mickey. Cada vez que leemos la palabra tenemos que considerar varios aspectos. Tenemos que considerar un aspecto teológico, que es el mensaje que Dios quiere transmitirnos, ¿verdad? Que es igual para todo el mundo, es un mensaje. Por ejemplo, Él quiere entregar un mensaje sobre el perdón. Pero hay que considerar un aspecto histórico también, poder entender lo que estaba ocurriendo en el momento que estaba o que fue escrita ese texto. Pero tal vez el gran ausente muchas veces cuando leemos la palabra, el aspecto que ignoramos es que también debemos tener en cuenta un aspecto, por ponerle un nombre, un aspecto relacional. Y es cuál es el mensaje que Dios tiene para mí específicamente hoy en este momento particular de mi vida a través de ese mensaje. Entonces yo quiero pedirles hoy que a medida que vamos leyendo este texto, usted se permítale al Espíritu Santo, abra su corazón y permita al Espíritu Santo, hágase vulnerable a eso que Él quiere que usted haga, que usted rinda, que usted obedezca, que usted pueda ver lo que Él quiere mostrarle a cada uno, que va a ser diferente para todos los que estamos aquí. Es el mismo mensaje, pero es un mensaje diferente. ¿Eso se entendió? Amén. Entonces, Vivi mencionó hoy el título de mensaje. Hoy vamos a conocer a Dios de una manera diferente, de una manera muy específica. El mensaje de hoy se llama Jehová Jireh. Y este mensaje nace como resultado de un comentario que hizo el pastor Tony el domingo pasado aquí, por culpa tuya. Hiciste mencionaste algo, ¿sí? En 5 segundos. Y fue impresionante cómo se armó en mi corazón el mensaje de hoy. Así que si sale bien, gloria a Dios, y si no sale bien, es culpa del pastor Tony. Familia, muchas veces Dios nos mete en situaciones particulares. Dios nos mete a vivir situaciones particulares. No el diablo, Dios a propósito, con toda intención, nos permite vivir situaciones particulares porque quiere revelarse a nuestras vidas de maneras que tal vez hasta este momento no conocemos. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Dios quiere revelarse a nuestra vida de una forma muy particular. Y para poderlo lograr, tenemos que encontrarnos en medio de cierto tipo de situaciones, porque si no estamos en medio de ese tipo de situaciones, no vamos a ver lo que Él nos quiere mostrar, las maneras como Él se quiere revelar a nuestra vida. Y quiero pedirles que busquen por favor Génesis capítulo 22. Este es un pasaje muy conocido. Estoy prácticamente seguro que todos hemos escuchado hablar o hemos leído o hemos estudiado sobre lo que ocurrió aquí en Génesis 22 con Abraham y su hijo Isaac. Pero hace tiempo también aprendí que cuando Dios me pone a leer de nuevo una misma porción de la Escritura, o cuando me pone a escuchar de nuevo un mensaje respecto del tema, es porque hasta ahora no he entendido. O sea que viene una vez más
para los que ya lo han leído. Así que no cierren su corazón, no digan ya esto me lo sé, porque eso es orgullo, eso es altivez, eso es arrogancia, y la palabra de Dios promete que Él da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. Así que con humildad, por favor, reciba lo que Dios tiene preparado en esta mañana para ustedes. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo. Dice el versículo número 1 de Génesis 22. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Cómo comienza el mensaje? Diga conmigo: tiempo después. Cada vez que en la palabra Dios dice tiempo después, eso significa tiempo después. ¿Ok? Tiempo después Dios probó, bien profundo, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y mira lo que le dice: toma a tu hijo. Entonces, para que no te quede duda, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿A quién le gustaría escuchar algo así? Qué terrible. Pues quiero que sepan que hoy Dios nos está hablando este mensaje a todos los que estamos aquí. Y no son peticiones ni siquiera agradables, son de las peores cosas, o tal vez la peor que Dios nos puede pedir. Sacrificarás a tu único hijo. Y de inmediato viene la tortura, me imagino, interior de Abraham, ¿verdad? A mi hijo, a lo que yo más amo, lo valoro más que mi propia vida. Y comienza entonces Abraham a enfrentar diferentes tipos de conflictos. Y el primero es un conflicto teológico, porque Dios le había dicho que a través de Isaac venía una inmensa bendición, ¿verdad? A través de la descendencia de Isaac. Pero resulta que hasta ese momento Isaac no tenía mujer, no tenía hijos. Entonces, si Isaac no tenía hijos y Dios le estaba pidiendo que le sacrificara el instrumento de la promesa, entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa? Entonces, esto es una tremenda contradicción. Yo no sé, les pido que desde ahora entonces comiencen a pensar en estas cosas que Dios les está pidiendo que no hacen sentido, que son contradictorias. Hay algo que Él se está tramando. Amén. Algo que Él está tramándose. Pero no solamente es una contradicción o una prueba en su propia teología, sino que además fue una crisis familiar. Imagínense, yo no sé, la Biblia no registra si le dijo o no le dijo a su esposa, pero imagínense decirle a Sara: Dios me pidió que sacrificara a nuestro hijo. ¿Qué le hubiera dicho Sara? Un momentico, sobre mi cadáver. No te vistas, que no vas. Entonces tuvo que haber enfrentado una crisis familiar también, pero una prueba social. ¿Qué iba a decir todo el mundo que estaba alrededor de él? ¿Cómo es posible que mataste a tu propio hijo? No, que es que Dios me dijo. ¿En serio? Pero por encima de todo esto venía la gran crisis emocional. Un papá tener que sacrificar a su propio hijo. Esto no fue cualquier prueba. Esto fue una prueba muy fuerte, extremadamente fuerte. Entonces, lo primero que yo quiero pedirles que ustedes comiencen a atesorar en sus corazones es que cada vez que Dios nos pone en medio de situaciones como estas, situaciones que no hacen sentido, es porque Él está a punto de mostrarnos uno de esos nombres maravillosos y poderosos que Él tiene. ¿Cómo se llama el nombre de hoy de Dios? Jehová Jireh, que hasta ese momento no conocemos. Así que es bueno el propósito por el cual Dios nos está pidiendo que entreguemos lo más preciado que tenemos, es porque hay algo muy bueno que Él se está tramando y es una gran bendición para nuestra vida. Amén. Entonces, desde ahora, y quiero pedirles que comiencen a escribir en el chat también, por favor, ¿qué situaciones contradictorias
han vivido o están viviendo en este momento que no hacen lógica? Que no hacen lógica. ¿Qué situaciones en el pasado contradictorias, absurdas, que no hacen lógica han vivido que los ha terminado transformando para siempre? Liliana y yo tenemos muchas de esas historias, ¿verdad? Pero viene a mi mente, hace poquito estábamos hablando, Damián y yo, de un hombre que se llama Bob Sorge. Muy pronto en el nombre de Jesús lo vamos a tener aquí. Lo conocí en el año 97 aquí en los Estados Unidos. Dios le había prometido que lo iba a utilizar a nivel mundial en el ministerio de alabanza y adoración. Una voz súper preciosa, ungida. Su ministerio iba creciendo, cada día se iba haciendo más famoso. Dios lo utilizaba en sanidades, milagros cuando él cantaba. Y en medio de uno de esos mega eventos, él dijo: démosle un grito de júbilo al Señor, y se quedó sin voz. Hasta el día de hoy no tiene voz. Él habla de esta manera. No tiene voz. Y pensó, lógicamente, esto es contradictorio. Si Dios me dijo que me iba a utilizar en alabanza de adoración, ¿cómo es posible que me quede sin voz? Por supuesto, pasó la crisis, pasó el tiempo, y cuando ya yo lo conozco, Él revela: mi ministerio comenzó en el momento que quedé sin voz, porque conocí finalmente el propósito real de la alabanza y la adoración, que trasciende de una bonita voz. Los libros que ese hombre ha escrito. El inicio de este ministerio viene de este ministerio de alabanza y adoración de aquí de Canaán. Viene a través del primer libro que él escribió, que se llama Exploración de la Adoración. Y ha escrito, todos los líderes de Canaán hemos sido muy impactados a través del ministerio de este hombre. Entonces, miren qué interesante, no tiene sentido lo que le ocurrió, y el propósito más grande de su vida viene como resultado de esa experiencia sin sentido. ¿Qué ha hecho Dios en sus vidas? ¿O qué pudiera estar haciendo Dios en sus vidas cuando en medio de una situación que no entiendo o que no entendemos? Totalmente contradictoria. Dios me prometió esto y ahora estoy viviendo esto, y porque estoy viviendo esto, concluimos nosotros erróneamente, entonces ya no se va a poder cumplir esto. Presten atención, porque Dios quiere revelarse de una manera poderosa y única. ¿Van conmigo? ¿Quién está durmiendo? Hasta ahora nadie. Ok, ¿cuál es el propósito de la prueba? Fíjense, Dios le había dado el tesoro a Abraham, el tesoro de su vida, que era su hijo, ¿verdad? El propósito de la prueba para Abraham era: él tenía que elegir quién iba a ser más valioso para él, el tesoro, la bendición, o el que le dio la bendición. Porque si la bendición, ¿cómo se llamaba la bendición para Abraham? Isaac. Si Isaac terminaba siendo más valioso y más importante para Abraham que el Dios que le dio la bendición a Abraham, entonces Isaac dejaba de ser únicamente una bendición para convertirse en un ídolo en el corazón de Abraham. Y Dios jamás lo iba a permitir, porque diga conmigo, esto es una de mis frases preferidas: Dios no comparte su gloria con nadie, y todos los ídolos tienen que ser destronados. Y entonces por eso venía la prueba. ¿Cuál es esa bendición inmensa que Dios les ha pedido, o tal vez les está pidiendo en este momento? Que uno dice: pero ¿cómo te lo voy a entregar, Señor? ¿Cómo me estás pidiendo esto? La pregunta es: ¿quién es más importante? ¿Quién es más valioso? ¿Esa bendición o el que da la bendición? Esa es la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que esa es la prueba? Porque Dios le dijo: ofrécemelo como un acto de adoración. Ofrécemelo como un sacrificio a mí. Y qué duro es esto. Prácticamente le dijo: te vas a ir para la iglesia, y ahí en la iglesia, como un acto de adoración, el equivalente a ese momento, como un acto de adoración, en un sitio santo que yo te voy a mostrar, en ese sitio de adoración me vas a entregar lo que es más valioso para ti. ¿Cómo adoramos nosotros cuando Dios nos está pidiendo lo más valioso? Pregunta: ¿adoramos cuando sabemos que tenemos que rendir algo que Dios nos está pidiendo y no estamos dispuestos a hacerlo?
Y Dios nos está pidiendo cosas. Dios nos está pidiendo relaciones. Dios nos está pidiendo nuestros grandes tesoros en cualquier aspecto de nuestra vida. Y ahorita vamos a aterrizarlo un poquito a algunas de esas situaciones. Entonces, seguimos con la historia, versículo número 3. A la mañana siguiente, o sea que ¿cuánto tiempo se demoró Abraham para obedecer? Nada. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Y después cortó leña para el fuego de la ofrenda. ¿Ustedes se imaginan lo que este hombre estaba viviendo por dentro? Cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y dice: quédense aquí con el burro, le dijo a los siervos. Y miren lo que dice ahora: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Pero ¿cómo así que iban a volver los dos? Volveremos es mi hijo y yo. ¿Cómo así que vamos a volver los dos si Dios me ha dicho que lo voy a entregar en un sacrificio? ¿Qué estaba pensando este hombre? Muchas veces cuando yo leo esto, o cuando recuerdo años atrás que leía todo esto, decía: no, Abraham se le embolató a los siervos. O sea, de alguna manera les dijo como para que no se preocupen y para que Isaac no se preocupara. Pero tenemos que estudiar un poquito más. ¿Qué estaba pensando Abraham? La Biblia lo revela clarito. Hebreos capítulo 11. Ahí donde está el Hall of Fame de la fe. Vaya a buscarlo, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Miren esto, qué poderoso. Hebreos 11, 17. ¿Están conmigo? ¿Ya lo tienen aquí atrás? Ok. Dice. Vamos. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac. Se está refiriendo a eso que estaba ocurriendo en Génesis 22. Ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Dios le había dado la bendición y él estaba dispuesto a sacrificarlo. Aun cuando Dios, dice el versículo 18, le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Es el padre de la fe no porque, como muchos de hoy dicen tener fe, que se aventuran al vacío esperando que Dios haga entonces un milagro y los respalde y los sostenga. Esa no es la verdadera fe. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. La verdadera fe es poder discernir lo que Dios nos dice y por más absurdo que sea, tomo la decisión de obedecer inmediatamente. Por eso Él es el padre de la fe. Porque Dios le pidió lo imposible y dijo: estaba dispuesto a entregar a su hijo a pesar de que Dios le había dicho que Isaac era el hijo mediante el cual procederían sus descendientes. Versículo 19. Miren lo que estaba pensando Abraham. Él llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Tremendo. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque él ya en su corazón ya lo había entregado como un sacrificio. Y él decía: pues si obedezco a Dios, como Dios es fiel, cumplidor de sus promesas, pues si este muchacho muere, Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Y hasta ese momento la Biblia no registra, en Génesis 22, de ahí hacia atrás la Biblia no registra resurrección de muertos. Así estaba de convencido de la fidelidad de Dios. Por eso obedeció. Y esa es la única manera como podemos rendirle nuestros tesoros al Señor y obedecerlo ciegamente. Tenemos que estar convencidos de que Dios es fiel. Y que si Él promete que todo obra para bien, entonces todo obra para bien. De un aplauso fuerte al Señor. Wow. O sea que la única manera de poder resolver la contradicción, pensó Abraham, es: si lo mato, va a resucitar. Porque Dios va a cumplir
su promesa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿en sus vidas han visto milagros ocurrir? ¿Y han podido comprobar la fidelidad de Dios? Fíjense que hasta ese momento no había habido resurrección de muertos, pero Abraham había visto milagros ocurrir. La Biblia registra que cuando Dios le promete a Abraham, bueno, viene el nacimiento de Isaac, Abraham tenía 100 años y la matriz de Sara estaba muerta. Bueno, entonces sí vio resurrección. A Abraham ni el Viagra le funcionaba. Y él vio el milagro ocurrir. Entonces, nosotros hoy podemos mirar atrás en nuestra vida y podemos comprobar que Dios tiene poder para hacer milagros. Y podemos entonces utilizar de esas experiencias para concluir que si Dios me ha prometido anteriormente milagros y lo ha cumplido, de la misma manera, si yo obedezco en esta oportunidad, voy a poder experimentar algo similar. Podemos hacer uso de esas experiencias. Entonces, mi querida familia, si estás viviendo algo difícil, una situación contradictoria, Dios te está pidiendo algo que es impensable, no tires la toalla, no huyas del Señor, no te vayas como el pródigo peleando con Dios, porque pudieras estar a las puertas de experimentar un milagro maravilloso si decides perseverar en la obediencia acerca de lo que cualquier cosa que Dios te está pidiendo en este momento. No tires la toalla, persevera como Abraham. Entonces, vamos para el versículo 6. Y me queda media hora. Son 57 versículos. Apenas vamos para el cielo. Mentira, no son tantos. Versículo 6. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Yo creo, no pasemos tan alto, tan rápido por esto. Lo puso sobre su hijo la leña y ahí iban preparados para sacrificarlo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio de vuelta y le dijo a Abraham: Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero, ¿y entonces? ¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y miren lo que le dice el versículo 8, Abraham a su hijo: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. ¿Quién sabía Abraham que iba a proveer? Dios. Dios iba a proveer para el sacrificio. Porque él sabía perfectamente que Abraham no podía proveer algo diferente a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Muchas veces nos encontramos en situaciones contradictorias, imposibles de resolver, familia. Pero cada vez que nos encontramos en medio, que Dios nos mete en una situación contradictoria y sin salida, Dios provee la salida y Él sabe que nosotros no tenemos manera de proveer para esa salida. Dios lo sabe. Entonces, en lugar de estar quemándonos la cabeza de ¿cómo resuelvo esto? La invitación hoy es a descansar sabiendo que Dios sabe que no tenemos cómo. Y si Él nos metió en esa situación, Él va a proveer para la salida. Él va a proveer para la salida. Amén. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió él, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Yo me imagino el cielo contenido hasta ese momento, viendo a ver qué era lo que este hombre iba a hacer. Y cuando comprobaron que el hombre iba a ejecutar la orden
Todo el cielo saltó entonces para decir: hasta aquí es suficiente, pasaste la bendita prueba. Es tremendo, gloria a Dios. Dios no está mirando para otro lado mientras tú estás en medio de la obediencia. Todos los ojos del cielo están pendientes sobre nosotros. Sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, dice su palabra. Así que Él está pendiente. Él está pendiente, Él está esperando. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y yo me imagino a Abraham: ahora sé. Pero si tú eres Dios, tú eres Dios omnipresente, tú eres Dios omnipotente, tu sabiduría supera absolutamente todas las cosas. Tú eres Dios. Tú sabías esta mañana que yo iba a hacer esto. Y me hiciste pasar por todo este rollo. Ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Wow. Versículo 13. Tengo muchas cosas que compartir ahí, pero no tengo tiempo. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Pero ¿por qué le dijo ahí: ahora sé? Porque hay muchas cosas que Dios las sabe porque Él las instituyó. Pero hay cosas que Dios no sabe de manera experimental, si se puede decir eso. Él no ha tenido esa experiencia. Por ejemplo, Dios, si le preguntamos a Dios: ¿cómo se siente pecar? ¿Cuál es la respuesta de Dios? No sabe, porque Él nunca ha pecado. Entonces hay cierto tipo de situaciones como esta que depende de nuestra respuesta para que Él pueda comprobarlo. Y que simplemente está esperando por nuestra respuesta, por nuestra obediencia. Versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando leen la palabra que se imaginan cosas que cuando ocurren como si fuera... Eso pasa por ver tanta ciencia ficción. O sea, que de pronto el carnero apareció y punto. No. Ahí estaba. Lo que pasa es que Dios hace las cosas tan perfectas que el bendito animal no había hecho ruido sino hasta ese momento, porque Abraham no podía saber que Dios ya había provisto el cordero para el sacrificio hasta después de que él hubiera obedecido. Mientras Abraham iba caminando con el hijo y los dos muchachos para el sitio del sacrificio, por otro camino Dios iba trayendo al carnero que él ya había preparado para ese momento, pero tenía que ser en el momento justo después de la obediencia de Abraham que él pudiera ver que Dios ya había provisto. Muchas veces la respuesta a esa situación imposible está al lado de nosotros y simplemente está esperando Dios por nuestra obediencia para abrirnos los ojos y poderla ver. Le proveyó un carnero y no un cordero porque el cordero estaba ahí presente. Isaac es tipo de Cristo. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y solamente Abraham pudo tener esa experiencia de poder comprobar que Jehová es proveedor, el Señor proveerá, después de haber vivido una circunstancia como esta, una situación tan contradictoria e imposible de resolver. No podemos decir, nosotros conocemos al Señor proveedor simplemente si todo está bien. Tenemos que vivir situaciones como esta. Por eso digo, no tiren la toalla, porque si perseveramos en la obediencia, podremos llegar a decir como Abraham: el Señor proveerá porque mis ojos lo han visto a Dios proveer. Y hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio.
en el monte del Señor será provisto. Entonces, ¿dónde puede estar la respuesta a nuestro problema? Al lado, mira al lado suyo. A ver si la persona al lado suyo tiene cara de respuesta. De pronto no tiene cara de respuesta porque Dios está esperando por la obediencia. Escuchen esto, escuchen esto. Jehová Jireh, la palabra hebrea, la traducción hebrea es el Señor proveerá, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Pero la raíz de la palabra traduce en español ver. ¿Y cómo se junta ver con Dios proveerá? Dios, cuando ve una situación, provee para esa situación. Dios ve nuestra necesidad y provee para nuestra necesidad. Dios vio, y ahora vamos a ver qué es lo que estaba buscando. Dios está buscando algo, y cuando Él ve lo que está buscando y lo encuentra, Él se encarga de proveer de manera específica para esa situación. Ahora, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham? Que ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué han escuchado? ¿Qué es lo que Dios ya vio en Abraham y por lo cual entonces decidió proveer? Obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? Obediencia inmediata y obediencia total. Fíjense que cuando nosotros decimos, Dios da una orden, Dios dice, Pastor Tony, quiero que hagas esto. Entonces el Pastor Tony comienza, bueno, no, a mí me parece la próxima semana, entonces lo medita y voy a consultarlo con la almohada, y voy a preguntarle al pastor y voy a preguntarle a fulano, y entonces vamos a ver cómo me siento, y es que ahora es época de lluvia. No siento paz, no siento paz, tremendo, no siento paz. Ese tipo de obediencia retardada es desobediencia inmediata. Cuando Dios da una orden, para que sea realmente obediencia, tiene que ser inmediata. Por eso lo leímos. Dios le dio la orden y enseguida leímos, y a la mañana siguiente. No dice el otro mes, a la mañana siguiente. Ahora, la obediencia que Dios está buscando tiene que ser obediencia total. No hubiera servido que Abraham hubiera enseñado el burro y hubieran salido caminando, y entonces a la mitad del camino hubiera dicho, no, mejor no. Pero Señor, tenme en cuenta lo que hice hasta aquí, hasta este momento. No. Esa obediencia parcial es total desobediencia. Tenía que llegar hasta el final. Entonces, Dios está buscando ver ese tipo de obediencia. Diga conmigo, obediencia instantánea, ¿verdad? Y obediencia total. Tenemos que ejecutar la orden hasta el final. Y no pierdan de vista esto que les pedí, que comenzaran a analizar en sus corazones. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Y entonces Dios proveerá. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que desobedecemos cuando nos parece, obedecemos parcialmente y pretendemos ver la manifestación total de la provisión de Dios en nuestra vida. No funciona. Dios está esperando por nuestra obediencia. Entonces, ¿quién es Isaac en tu vida? ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo en este momento? ¿Anhelas ver la manifestación de la provisión de Dios? ¿Deseas conocer a Jehová Jireh? Hay que entregar nuestro Isaac. Tenemos que entregar nuestro Isaac. Isaac no puede ser más valioso para nosotros que Dios. Nosotros decimos, Señor, yo te amo. Yo te amo por encima de todas las cosas. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Amar a Dios requiere obedecerlo a Él. Esa es la información totalmente tergiversada de hoy en día en este mundo, de gente que dice, yo amo a Dios y Dios me ama, pero hago lo que me da la gana. Eso no es bíblico. Amar a Dios implica obedecerlo a Él. ¿Se apagaron los aires o otra vez está haciendo calor únicamente aquí arriba? Levánteme la mano a los solteros que están aquí. Necesitamos una reunión de solteros
Juno, el pastor Tony andaba preguntando que para cuándo la reunión de solteros. Fíjense, familia, para ustedes que levantaron su mano, el deseo ferviente de casarse puede ser su Isaac. El anhelo, la necesidad de casarse, de tener una pareja, de tener una familia, puede ser el Isaac. Y hasta que no estén dispuestos a rendir su Isaac, Dios posiblemente no revele en dónde está la esposa, el esposo, el compañero, que de pronto está sentado al lado y lo conoces hace mucho tiempo, pero tienes los ojos cegados. Tienes la vista nublada porque Dios no ha abierto tus ojos todavía. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos recitan? ¿Cuántos han recitado esto? Mi Dios proveerá abundantemente para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen esa verdad? Diga conmigo, mi Dios proveerá mucho más abundantemente para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Les tengo una noticia, esta promesa es del tipo de entrega a Isaac primero. Dios proveerá, estamos hablando de Jehová Jireh. Y muchos de nosotros le decimos, Señor, cuando tú me proveas, entonces yo te voy a entregar lo que a ti te corresponde. Te vas a quedar esperando mucho tiempo porque el asunto es al revés. Porque Dios dice, entrégame las primicias, entrégame el primer 10%, entrégame lo mejor, entrégame los primogénitos. Y eso no es fácil. Implica tener que renunciar a algo que valoramos muchísimo y muchas veces es mucho más que valoración. Estamos hablando de amor al dinero. Entonces el amor al dinero, la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Eso quiere decir que puede haberse convertido ya en un ídolo. Y estás anhelando ver la provisión maravillosa de Dios y tienes que rendir tu Isaac primero. Y se los quiero demostrar en la palabra. Busquen conmigo, por favor, en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Lo que acabo de decir. Filipenses 4, 15. Esto lo enseñamos nosotros aquí en Restauración Financiera. ¿Cierto, Vilmita? Filipenses 4, 15, nueva traducción viviente. Miren el contexto de este mensaje. Dice el apóstol Pablo. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Hace énfasis. Ustedes fueron los únicos que dieron. Vamos a resumirlo así. Ustedes fueron los únicos que dieron. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Está hablando acerca de la generosidad de la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Incluso versículo 16, cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Se ve claro el énfasis, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje hasta este momento? Ustedes dan como más nadie. Ustedes me han sostenido como más nadie. Versículo 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad o por su generosidad. El énfasis del mensaje es generosidad, bondad de los filipenses, destacada por encima de todos los demás ministerios. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron. Y continúa con el tema por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios, elogiando la generosidad. Punto seguido. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La versión de las Américas dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que ¿cuándo se cumple esta promesa? ¿Cuál es el prerequisito? De ver la provisión sobrenatural de Dios en este aspecto. ¿Cuál es el prerequisito? Generosidad. Entregar un Isaac. ¿Qué les está pidiendo el Señor? Podemos continuar recitando la palabra de Dios y reclamando las promesas, las bendiciones, y el Señor está, no veo lo que vi en Abraham. Estoy esperando ver para proveer.
No se oye ni la respiración aquí. Pero yo no puedo tener a Isaac y a Jehová Jireh y conocer a Jehová Jireh. No puedo lo mejor de ambos mundos, como dice Hannah Montana. Yo no sé, eso lo dije en voz alta. Es que tengo 3 niñas. Que eso lo editan en la grabación. ¿Cuántos creen que sí se puede tener a Isaac y conocer a Jehová Jireh? ¿Uno? Solamente uno, gloria a Dios, solamente. No, brother, déjalo solamente a él. No es posible. No es posible tener un ídolo y conocer al Dios proveedor como Él se quiere revelar a nuestra vida. No es posible. Pero si rindo a Isaac, miren el final de la historia, el versículo 15. Ya hasta ahora Dios y el cielo saltaron y dijeron: no lo hagas, y proveyó el carnero, ¿verdad?, para que fuera ofrecido el sacrificio. Luego el ángel, versículo 15, del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido, en vista que has sido obediente, como resultado de tu obediencia, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, dice el Señor, que ciertamente te bendeciré. ¿Cuántos agarran esa bendición para ustedes? Ciertamente te bendeciré. Dios está esperando ver que Él es más valioso que cualquiera de nuestras bendiciones, que estamos dispuestos a entregarle nuestras bendiciones porque Él es más valioso que cualquier bendición. Y entonces Él dice, así como lo hizo con Abraham: ciertamente juro por mi nombre que te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y para que no quede duda, dice, punto seguido, todo eso porque me has obedecido. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Obediencia. Obediencia a Dios. Yo me acuerdo que yo odiaba los sábados aquí en Canaán. Como comenzando en aquella época, en el 2008, llegaba el jueves y yo comenzaba a ponerme irascible, de mal genio, porque tenía que venir a una clase y comenzar a contar mis intimidades, lo peor de mi vida, lo más vergonzoso, a un montón de gente que no conocía. Y el Señor me seguía insistiendo. La bendición viene al ser honesto, porque me das gloria a mí y le das esperanza a los demás. Pero a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba eso. ¿Y por qué no me gustaba? Porque mi imagen era un ídolo todavía para mí. Ustedes muchos no conocen la historia. ¿Quiénes vienen de la época de la silla de Barranquilla? Que me conocieron con peluca. Me parecía a Jorge Gómez con el montón de pelo. Y la gente me preguntaba que si ese pelo era mío. Yo decía, sí, yo lo compré. Y todo era la imagen, todo tenía que ser perfecto. Yo tenía tan baja autoestima que yo mendigaba la aceptación de la gente a través de su aprobación. Y eso era un ídolo para mí. Yo necesitaba verme bien delante de los demás. Y Dios me pidió que yo entregara mi Isaac, mi imagen. Mi imagen quedó en nada. Todo el mundo sabe lo que yo hice. Cientos de miles de personas hoy saben que cometí adulterio y destruí mi familia, que me comporté como lo más egoísta del mundo. Pero miren lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. No es lógico que con mi reputación un ministerio pueda crecer tanto. Ayer me mandaron un video, el pastor Oribán de Santa Marta, de la iglesia de Santa Marta en Colombia. 200 personas acaban de comenzar el fin de semana. 200 personas comenzaron Hay Esperanza en una sola iglesia. Esto está creciendo de una manera impensable. No es lógico, es absurdo. Pero si yo me hubiera quedado cuidando, protegiendo, voy a decirlo de esta manera, mi cochina imagen,
nada de esto hubiera ocurrido porque Dios todavía estuviera esperando ver para entonces proveer. ¿Cuál es el Isaac que Dios les está pidiendo? Ríndanlo. Las consecuencias son demasiado poderosas. Y esto está escrito ahí para nosotros, para que podamos aprenderle la experiencia de Abraham. Y Dios le prometió a Liliana que le iba a entregar un esposo nuevo. Sí, ella pensó que era un suizo, pero ya ustedes conocen la historia. Un esposo nuevo, un esposo diferente, un esposo restaurado. Y en medio de esa promesa, y que iba a haber mucha bendición, que íbamos a ver su gloria, y en medio de eso vengo yo, le presento los papeles para el divorcio. Absurdo, totalmente absurdo. Pero ella rindió todo eso al Señor y vio su gloria manifestarse en la vida. Y hasta hoy no ha ido a Suiza. Por amor a Dios, dejen de regalar saleros suizos y quesos suizos en mi casa. Yo no sé cuántas cosas de Suiza yo tengo en mi casa ya. Eso no hace bien. Vilma le trajo un reloj a Liliana de Suiza. Se lo trajiste a ella, no a mí, ¿verdad? A ella. En fin. Si ustedes quieren saber de qué estoy hablando, venga el sábado por la mañana al proceso de Hay Esperanza. ¿Cómo se llama ese Isaac en sus vidas? El Señor lo está pidiendo. ¿Cómo? No me estás ayudando, Vilma. ¿Cómo se llama ese Isaac que Dios les está pidiendo? Todo está detenido. Dios está esperando. Y Él tiene todo el tiempo del mundo. Dios está esperando. Dios está esperando ver para proveer. Dios está esperando ver para manifestar toda la potencia del cielo sobre sus vidas. El balón está de nuestro lado. ¿Qué está esperando ver? Diga conmigo, obediencia. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Mi Señor, aquí estamos frente a ti. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias porque yo sé que has hablado hoy a los corazones de tus hijos. Y gracias porque solamente tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo. Y es traer conciencia, convicción profunda de pecado. Yo oro por arrepentimiento genuino en estos corazones, Señor. Tú nos has estado hablando de ídolos en nuestro corazón. Aquellas cosas a las que nos abrazamos. Bendiciones que vienen de tu parte, pero que terminan desafortunadamente para nosotros convirtiéndose en algo, en un tesoro mucho más valioso que tú mismo, Señor. Y tú nos estás diciendo que nos sometes a situaciones, a pruebas, para mostrarnos que eres un Dios celoso, que ni siquiera tus bendiciones pueden ocupar el lugar de privilegio, tu lugar de privilegio en el trono de nuestro corazón. Señor, tú nos enseñaste hace mucho tiempo, nos prometiste que ibas a transformar miles y miles de vidas a través del programa de restauración. Y hoy podemos ver el fruto de esa restauración. Podemos ver el fruto de esa promesa, Señor, en tantas vidas restauradas. Pero nos enseñaste que en medio del fruto, Señor, que nuestros ojos vieran, nos pediste que te devolviéramos a ti de vuelta el fruto. Para que el fruto, para que la bendición nunca termine ocupando en nuestros corazones ese lugar de privilegio que te pertenece a ti. Yo te pido que inundes estos corazones con valentía, Señor. La valentía de obedecerte. Yo te pido que inundes estos corazones con fe como la que tenía Abraham, Señor. Ciegamente obedecer. De inmediato levantarse a obedecer.
y cumplir la orden hasta el final. Y ellos te verán, Señor. Ellos te conocerán. Te conocerán como el Señor que provee. Te conocerán como Jehová Jireh. Y esa experiencia nos transforma para siempre. Porque de ahí en adelante esa verdad quedará tan entronada en nuestro corazón que cuando vuelvan a venir circunstancias difíciles podremos estar en paz porque te conocemos como el Dios que provee. Mi Señor, yo te pido que traigas a las memorias de cada uno de tus hijos esas veces en las que te has mostrado de esa manera ya. Hay algunos que ya te conocieron de esa manera, pero hoy de pronto se les ha olvidado y están en sufrimiento, están en temor, están en crisis. Recuérdales lo que hiciste. Y que esa experiencia, esa memoria de tu fidelidad, Señor, los empodere para continuar obedeciéndote en esta oportunidad. Yo te doy las gracias desde ahora por todos los milagros que vas a hacer. Por la manera como te manifestarás en las finanzas de algunos aquí. Como proveerás recursos, Señor, recursos médicos para aquellos que están enfermos. O simplemente tu poder sanador, Espíritu de Dios, para aquellos que necesitan un milagro en sus cuerpos. Tú proveerás las fuerzas para los que ya no tienen más, para los que no ven salida a su situación. Tú proveerás. Tú iniciaste todo esto. Tú nos metiste en estas situaciones con un propósito. Yo te pido que lleves este propósito hasta el final, Señor. Continúa perfeccionándonos en la fe. Tú nos prometes que toda buena obra que tú inicias, tú la perfeccionas. Así que gracias yo te doy desde ahora, porque como resultado de estos procesos saldremos diferentes, más maduros, conociéndote de nuevas formas, Señor, más firmes, más útiles en tus manos. Muchos saldrán siendo instrumentos útiles en tus manos para bendecir a una nueva generación que entrará a vivir procesos similares a los nuestros. Y nuestro testimonio los llenará de esperanza, Señor. Yo te pido que esta experiencia que estamos teniendo Liliana y yo hoy de poder compartir de lo que tú hiciste con nosotros a una nueva generación, la historia se repita una vez más con una futura generación. Gracias por tu verdad y gracias por tu amor. Yo te pido que hoy podamos salir de aquí, Señor, y todos los que están conectados en línea, que hoy podamos salir de este encuentro contigo con una convicción nueva, con una convicción diferente. Voy a obedecerte porque voy a ver tu gloria. Nosotros te adoramos, mi Señor. Como siempre te damos aquí toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación es para ti y únicamente para ti, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.